Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Me estoy reintegrando después de una semana que me tomé unos días de descanso y justo coincidieron con un hecho gravísimo que podría haber sido muchísimo peor, que fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner el jueves de la semana pasada, no, la semana anterior. Ahora vamos a contar algunas cosas de esto, qué se sabe y qué no se sabe del atentado. Y voy a hacer una reflexión respecto a algo muy impresionante que pasa en la Argentina, que es que tras el atentado la grieta sigue intacta. Es decir, uno ve la dinámica de la política argentina y sigue exactamente igual de un hecho que yo sé que cualquier cosa que diga es vista de un lado y del otro de la grieta, y justamente yo hago un periodismo hace años que trata de salir de esa grieta. Por eso tenemos críticos muy duros dentro del kirchnerismo y dentro del macrismo o del anti-kirchnerismo. Pero un hecho que todos los presidentes del mundo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que rara vez emite un comunicado respecto a algo que sucede en la Argentina, el canciller de los Estados Unidos, Antony Blinken, inmediatamente salió a condenar el atentado, que le pongan un arma directamente y le gatillen en la cara a una ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Un hecho que podría haber generado una dinámica impensada en la Argentina, ¿no? Además de lo trágico de un atentado que puede significar un asesinato en vivo y en directo de una persona clave en las instituciones de la democracia argentina en este momento, vicepresidente de la Nación. Pero más allá de eso, lo que llama mucho la atención es que ese hecho que ahora vamos a analizar, por qué finalmente no se consumó, felizmente, y hay distintas hipótesis sobre lo que ocurrió con este hombre que tenía preparada el arma, que parece que sabía montarla, sabía gatillar y finalmente no pudo terminar de perpetrar el asesinato que había planeado. Ahora van a contar Pablo Vinocur, Florencia Halfon y Brenda Strumíger qué se sabe y qué no se sabe hasta ahora. Bueno, es un hecho que obviamente conmociona en la Argentina y en el mundo y que uno pensaba que podía originar una dinámica política a la que existía previo a ese hecho. Y como, insisto, felizmente no se consumó, podía generar una dinámica política que acercara los polos de esta grieta feroz que existe en Argentina y también en otros países del mundo, y de alguna manera pudiera fortalecer a la democracia, eventualmente podría mejorar la dinámica de gestión de este gobierno y darle aire también de gestión al gobierno que venga después de diciembre del 2023. Y sin embargo nada de eso ocurrió. En un ratito vamos a hablar con Raúl Timerman por qué en esta Argentina súper polarizada ocurre semejante atentado y la grieta sigue intacta. Y de alguna manera los políticos son rehenes de sus electorados. Es decir, hay una mayoría, lo dicen todas las encuestas, muy grande hoy en la Argentina que está muy enojada con el gobierno, muy enojada. Hay una cantidad de gente enorme que está directamente con una bronca muy, muy grande con este gobierno que ya tenía previo a que asumiera Alberto Fernández y que profundizó por lo que evidentemente es un fracaso económico estrepitoso. La Argentina no ha tenido 100% de inflación desde 1990. Después uno puede analizar por qué estamos en esta situación, si fueron las internas entre Cristina y el ministro de Economía Guzmán, entre Alberto Fernández y sus indecisiones respecto a qué hacer. Pero bueno, esta es la situación de hoy, si fue la pandemia, si fue la herencia de Macri, pero la situación económica es pésima y eso lleva a que el gobierno esté
en este momento con Sergio Massa tratando de estabilizar la situación, pero el 100% de inflación de este año va a ser así, y esto está pegando todo el día en los bolsillos argentinos, y todo eso lleva a que, como les decía, que haya muchísima bronca con este gobierno y haya en la oposición también la idea de que es muy simple ganar una elección el año que viene. Básicamente no hay que salirse del libreto de oposición y no tender ningún puente con el oficialismo. Y a su vez el oficialismo es extraño porque tiene sectores dialoguistas que han planteado originalmente la posibilidad de diálogo, pero también hay un núcleo duro que está convencido de que la oposición, o por lo menos es el negocio de la grieta, la oposición es la antipatria, es la destrucción de la Argentina, y así estamos, y no salimos de esa grieta. En un ratito vamos a contar entonces qué está sucediendo respecto a la causa judicial y cómo está percibiendo la sociedad el después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a contar también qué está haciendo Sergio Massa en este momento en Washington, porque tiene una reunión clave, fundamental, con el Tesoro de los Estados Unidos y después con la directora gerente del FMI. Es fundamental para ver cómo sigue el programa económico con el Fondo Monetario, si la Argentina va a conseguir los dólares que urgentemente está tratando de acumular el Banco Central y va a estabilizar por lo menos el mercado cambiario. Y hay información de que a esta reunión no estaba previsto, se estaría sumando incluso Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, lo cual le da todavía más relevancia, pues sería la primera vez desde la llegada de Alberto Fernández al poder que hay una reunión directa con la ministra de Economía de Biden, que es clave en este momento en todas las decisiones que se toman con el Fondo Monetario Internacional. Así que ya vamos a estar también con esa agenda y también vamos a contar cómo sigue la economía y fundamentalmente cómo sigue la inflación, porque Massa ha logrado en una agenda muy apretada de medidas, de ajuste fiscal, monetario y un dólar especial de 200 pesos para la liquidación de soja, estabilizar claramente el mercado cambiario, salir de la dinámica del abismo a la vuelta de la esquina, del dólar a 350 pesos, ha desinflado esos dólares alternativos, pero no se ha frenado la dinámica de remarcación de precios en la economía, la inflación. Ahora va a contar Claudio Zlotnik lo que ha pasado en agosto y lo que, mucho más grave, están muy preocupados en el Banco Central, incluso en el propio equipo económico de Sergio Massa, por lo que está pasando en los primeros días de septiembre con los precios y en particular con los precios de los alimentos. Claudio, empecemos ahí con la agenda y ya nos metemos con el tema Cristina. ¿Qué tenés de la reunión en este momento de Massa en Washington? En principio era con el número 2 del Tesoro, Lipton, y se sumó Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, a último minuto. Está transcurriendo, está por finalizar esa primera reunión donde efectivamente se sumó la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía de los Estados Unidos, Janet Yellen, lo que, según el gobierno, es toda una señal muy fuerte del respaldo, del interés que tiene Estados Unidos por la suerte de la economía argentina. Argentina necesita del respaldo de Estados Unidos para después seguir negociando con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, no solamente la revisión de las metas, a ver si se aprueba lo que se espera que se apruebe, las metas del segundo trimestre del año por parte del FMI, sino las proyecciones de lo que viene, que va a estar justamente sobre la mesa, de lo que se está hablando, tanto con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, como lo que se hablará a partir de las 14:30 con el FMI, con Kristalina Georgieva, no solamente tiene que ver con las cuentas del pasado, sino con las proyecciones de lo que viene con la economía, en particular con dos cosas. Número uno, con el tema fiscal y el presupuesto 2023, que dicho sea de paso, el funcionario Daniel Rigo volvió de los Estados Unidos porque el gobierno el 15 de septiembre va a mandar al Congreso el presupuesto 2023. Bueno, ahí Sergio Massa abre las cuentas de lo que el propio gobierno está analizando de lo que será la economía del año que viene, las cuentas fiscales, eso le interesa
al Fondo Monetario. Y número 2, el tema reservas. Y cuando se habla de reservas, se habla del dólar. Hay preocupación porque el gobierno recién ahora con el dólar soja le encontró la vuelta a que el Banco Central compre divisas, pero bueno, no es un mecanismo que pueda extenderse a otros rubros, sobre todo a lo que viene, que es la cosecha fina, la cosecha de trigo, la cosecha de maíz. Entonces, como eso no se va a poder prorrogar por ese lado, lo que está bajo la lupa es todo el sistema de los gastos en turismo, lo que se le va a la Argentina por turismo de argentinos que viajan, y después más tarde vamos a comentar. Un ratito hablamos de qué pasa con analizando el dólar Qatar, si efectivamente va a haber algún cambio en los pagos de tarjeta al exterior del llamado dólar turismo, si van a implementar algún impuesto adicional o alguna recarga adicional sobre ese dólar de pago de tarjeta al exterior. Está claro que Sergio Massa está haciendo todos los deberes que en algún momento quiso hacer Guzmán, y Sergio Massa lo está haciendo de manera acelerada. Es decir, si había una crítica en el kirchnerismo respecto a que Guzmán era un hombre del FMI demasiado ortodoxo y demás, Massa está demostrando que ha logrado alinear junto con Cristina todo el peronismo detrás de ese ajuste fiscal, y está ordenando toda la situación de los pesos sobrantes que hay en esta economía y el déficit fiscal y cómo se financia. El problema que tiene es que no puede inventar crear dólares. Y lo que ha hecho para conseguir dólares, y el Banco Central ha comprado más de 1.000 millones de dólares la semana pasada, es darle un dólar especial de 200 pesos al sector sojero por el mes de septiembre. Pero eso no es suficiente y está buscando dólares adicionales de financiamiento externo, ya sea del FMI, de organismos multilaterales, conseguir dólares adicionales. ¿Todo para qué? Para evitar una devaluación, que haya un dólar de 200 generalizado, no solamente para la soja, sino para todos los sectores, que dispare todavía más la inflación. Pero bueno, ahora vas a contar un poquito la agenda y vamos a mostrar la foto de Massa con su equipo económico, porque está Miguel Pelle ahí también, el presidente del Banco Central. Bueno, y la reunión clave, ¿no?, con estas dos personas. Por un lado, David Lipton, el número 2 del Tesoro, un hombre con mucho conocimiento del FMI, porque es el hombre que negoció darle el préstamo en su momento a Macri, presionado por Trump, y ahora con Janet Yellen, con la secretaria del Tesoro, que tiene una visión, si se quiere, mucho más amigable respecto a la Argentina. Vamos a contar de esa reunión y lo que se viene en minutos nada más. Sale de ese encuentro Sergio Massa y su equipo y se encuentra con Cristalina Georgieva. Y después a la tarde, tardecita, ya se vuelve a Argentina. O sea que hoy es el día más importante de la agenda de la gira de Massa de la última semana por Estados Unidos.